Bienvenidos a Comunidad Terapón, un espacio para la escucha. El día de hoy nos acompaña la licenciada Judith Vélez. Ella es licenciada en psicología y bueno, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Bienvenida, Judith. Muchas gracias, Caro, por la invitación. De nada, pues para empezar, ¿nos pudieras comentar acerca de tu formación y tu experiencia? Claro que sí. Bueno, exactamente como dice Carolina, yo soy licenciada en psicología, estudié en CUT Universidad, después estudié una maestría en psicoterapia infantil, enfocada en lo que es terapia de juego, y bueno, tengo más de 10 años de experiencia en trabajo en adicciones, he tomado certificaciones en base a terapia de adicciones, y pues bueno, ahora sí que me he enfocado en gran parte en esa área. Ahorita estoy, ahora sí que de manera independiente en mi consultorio ya privado, y pues bueno, así ha sido mi trayectoria, ¿verdad? Bien, pues vamos a hablar precisamente en función de tu experiencia, ¿no? Y en tu práctica sobre el tema de las características de la codependencia en las relaciones. Pues un Así es. tema bastante profundo, ¿no? Un tema Ujú. que se ve mucho en el tema de las adicciones. Pues me gustaría si nos pudieras compartir sobre, pues, de qué hablamos cuando estamos hablando de codependencia. Sí, y yo pienso que, bueno, digo, ahorita mencionaste esta parte de adicciones, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que ver que la codependencia, por eso lo pusimos, ¿no? En esta parte de relaciones. Ujú, En realidad no es únicamente en área de adicciones, sino yo puedo tener ujú. alguna manifestación, ¿verdad? O puedo tener ciertas características en mi forma de relacionarme con otra persona, ¿verdad? Así es. Y bueno, decíamos hasta de repente hasta con mis Las mascotas, ¿verdad? mascotas, Pero ¿no? entonces es esta parte de la manera en que yo me relaciono con el otro, ¿sí? Ujú, ¿Cuál es mi necesidad en este tipo de relación, ¿verdad? ujú, Porque bueno, la codependencia, sabemos que de las características principales es que la persona se deja de ver a sí mismo, ¿verdad? ujú, Mi atención está en el otro, en las necesidades del otro, ujú. y entonces desde aquí empieza esta parte en donde me pierdo, en donde yo ya no estoy en contacto conmigo, con mis emociones, ¿verdad? Con mis necesidades. Creo que Ujú. sobre todo es esto, ¿verdad? Porque Sí. podemos pensar que si hay no que no exista el contacto, ¿verdad? Porque Mm. luego se puede malinterpretar. No estoy refiriéndome a que no hay emociones, no hay Sí. sensaciones, sino no hay conciencia de esta parte que es mía y de lo que es tuyo, ¿no? Es así como que ahí se hace una simbiosis Ujú. en donde ya no sé si eres tú, soy yo, somos Sí, nosotros o qué está ocurriendo en esta sí. relación, Los ¿verdad? límites muy difusos, ¿no? Donde sí te pierdes, donde te Ujú, mimetizas con el otro, pues, ¿no? O ujú, sea, ujú. la parte de perder la identidad, ¿no? O sea, justamente de dejarte de ver. Y por ejemplo, sí, es verdad, no vamos a enfocar esto exclusivamente en el tema de adicciones, ¿no? Sino el poder entender cómo es que cada persona lo puede vivir, ¿no? En su Sí. relación con el ambiente o con los otros o con los objetos. ¿Qué poder hacer? O sea, cuando estamos hablando de codependencia, pues justo hablamos de muchas conductas, Ujú. ¿no? Características que de Caracteres. repente decimos, ¿no? En sí, dentro de la literatura, en la codependencia, se dice que hay características muy específicas, ¿no? Que manifiestan como tal la codependencia. Y ahorita que decíamos esto, creo que es una de las características también principales, ¿no? Esta manera en que se le dice la dependencia al otro. Ahorita dijiste un objeto, es cierto, a un objeto, Mm. ¿verdad? En donde si yo no tengo esto, es como me pierdo, no Me siento sé, ¿no? inseguro, Me siento inseguro, hay miedo, me puede generar ansiedad, ¿verdad? angustia. Angustia. Ujú, Entonces, y también lo que a veces me motiva a hacer cosas que a lo mejor yo no haría, ujú, ¿verdad? ujú. Pero justamente esta necesidad emocional de tener, ¿verdad? De tener al otro o de tener lo otro, pues entonces me hace que me pierda, ¿sí? Entonces aquí es algo muy interesante porque, bueno, si lo revisamos desde la parte muy psicológica, ¿verdad? Decimos que cuando somos niños, en esta parte, sobre todo con mamá, hay un momento en el que comprendemos cuando yo no soy mi mamá,
sino es como mi mamá, o sea, es mi mamá y soy yo, ¿no? Ella es una y yo soy otro, ¿sí? Ok. Y se rompe como esta parte de decir estamos juntos o atados para siempre, ¿no? O sea, comprendo que mi mamá se va a ir y yo me voy a seguir sintiendo estable, voy a estar tranquilo, voy a saber que mi mamá va a volver o que me dejó en un lugar, pero va a ir por mí, ¿verdad? Entonces, curiosamente ya de adultos podemos tener de nuevo esta sensación por medio de la dependencia hacia la otra persona, ¿no? O sea, se desarrolla como un apego ansioso, ¿no? O sea, Ajá. como la seguridad no fue suficiente o no fue, la relación no es lo suficientemente segura, ¿no? O sea, se me vino a Sí. la mente ahorita que decías de, sé que se va a ir y yo voy a estar bien, como lo que pasa con los niños en la separación cuando lo llevan a jugar al preescolar o al kinder, Sí, que eso que tú dices que se rompe, pero que es necesario que suceda, ¿no? Como una forma de trabajar también la seguridad y sobre todo de ir marcando los límites y la diferencia, ¿no? ujú, En el que no somos uno mismo, somos distintos. exacto, esa parte, no somos uno mismo. Ujú. Lo que pasa en la codependencia es precisamente que se pierden los límites, ¿no? Ujú, Se pierde la diferencia y de alguna forma empiezan a actuar como si fueran uno mismo, pues están mimetizados y las relaciones van encaminadas a eso, o sea, a que hay una diferencia y desde la diferencia poder conectar con el otro, ¿no? ujú, ujú. Porque en esa medida también es como se forma también en nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, ¿no? Si siempre creemos que no podemos separarnos o que no funcionamos o que necesitamos algo del exterior, pues se percibe muy amenazante el entorno, ¿no? Sí, o el no sentirme completo, ¿no? Que luego es como muy vendidos estos conceptos, ¿no? Ujú. Tanto del uno mismo, de tú y yo somos la canción, La ¿no? Yo hasta canción me sí. acordé de una Sí, canción ahí, ¿no? sí. Que tú y yo somos uno mismo, o esta parte de encuentra tu media naranja, de es que tú qué harías sin la otra persona, O que el ¿verdad? amor es entregarlo todo sin esperar nada a cambio, ¿no? Ajá, Y ajá. bueno, no sé qué opinas tú, pero estoy totalmente en desacuerdo con No, eso. es que tan solo desde ahí ya no somos dos, ¿no? O sea, Mm. ya no son dos los que ponen, ya no Ah, son los que con dan. lo mío alcanza. Ajá, sí, o Y sea, es donde corremos el riesgo de ahogar al otro, de borrarlo de la relación. ujú. Y es a lo que me refiero cuando también nos perdemos en nuestro contacto emocional, porque entonces mis emociones van a ser a partir del otro, ya ¿No? no son a partir de mi experiencia, de lo que yo veo, de lo que yo siento, sino de lo que está viendo el otro, de lo que está sintiendo el otro. Entonces es como si me pusiera yo en función también de la otra persona, ¿no? Entonces esto es muy interesante y muy importante de ver, de tomar conciencia, porque entonces estoy viviendo para quién. Y entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que estamos comportándonos o de que estamos padeciendo o teniendo como comportamientos codependientes? Y sabes, creo que eso es muy complicado, ¿no? Porque Ujú. pienso que para todo ser humano es muy complicado ¿Cuál es la medida, no? decir, ajá, ¿dónde está esa rayita en donde realmente ya no En estoy, reciprocidad, sí, ¿no? o ya no estoy yo dando de más, o ya no estoy, porque esto yo lo digo, pero también es bien, es muy complejo, ¿no? Como esta Ujú, parte de mis emociones son las mías o son las del otro, ¿no? ujú. Porque también en el dar y recibir está eso, ¿no? O sea, a Sí. veces de repente en la pareja, Ujú. tú dices, bueno, yo no quisiera hacer esto, pero ok, cedo y Ajá. entonces lo hago para el otro, ¿no? Claro, o quién tiene Y, un talento y quién tiene más en otra área, ¿no? Y entonces ajá, este complemento, en donde hay un complemento y en donde ya estás desdibujando los límites, ¿no? sí, y entonces ahí esa es la parte, ¿verdad? Cuando yo comprendo que tú eres tú y yo soy yo. ¿Qué es lo que tú das? ¿Qué es lo que yo doy? ¿Sí? Y yo creo que sí es complicado delimitar o decir cuándo sí es codependencia, cuándo no. Yo escuchaba el otro día, ¿no? Y leía en una literatura y decía, pues en realidad todos tenemos codependencia, ¿sí? Ujú, Porque todos en algún momento te pones en función, ¿sí? O ujú, por ejemplo, una mamá o un ujú, papá puede decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde realmente yo le doy o ujú. hasta dónde realmente no le doy? Sí. Y no podemos decir con exactitud, no es como que una fórmula, Sí, donde es ¿sí? suficiente o Ajá, ujú, porque aparte cada ser humano es diferente.
¿no? O sea, a un hijo ciertos límites de decirle, ¿sabes qué? Llegas a las 10 y un hijo va a llegar a las 10 y otro hijo va a decir, no, ¿por qué voy a llegar a las 10? Yo quiero llegar a las 11. ¿O por qué? Yo quiero llegar hasta las 12 o a la 1 y no me importa, te voy a quitar el teléfono, pues no me importa que me lo quites, y donde puede haber muchas reacciones muy diferentes y en donde entonces todos nos necesitamos mover en base también a la necesidad del otro. Sí, sí, de ley, sí. Y entonces ahí no quiere decir que yo me estoy moviendo a la necesidad del otro porque el otro necesita, no, sino saber delimitar, como decías ahorita. Creo que esta parte de los límites es muy importante. Sin embargo, también a veces no tenemos límites personales. Entonces, si no tengo yo límites personales, ¿cómo le voy a poner límites al otro? En la parte laboral, ¿no? ¿Cómo pudiéramos darnos cuenta de que me está haciendo falta poner límites en la relación con la empresa o con mi jefe o con algún compañero? ¿Cómo pudiera darme cuenta de que hay algo que probablemente me está afectando y que tenga más que ver con mi necesidad personal, mejor con algo no trabajado, con una proyección que tengo o alguna carencia, y que a lo mejor voy y la reflejo en el trabajo creyendo que mejor, no sé, ya estoy contestando, ¿no? Ahí puedo buscar reconocimiento, ¿no? A lo mejor. O que a veces es mi escape también, ¿no? Porque tal vez lo que tengo fuera del trabajo no es agradable para mí. Entonces no hay problema que en el trabajo a lo mejor me exijan mucho, me tenga que quedar más tiempo, o a lo mejor de repente yo hago el trabajo de 2 personas, Sí, o a muy veces, común. sí, o a veces sabes que un compañero de trabajo constantemente me pide un favor y yo no me atrevo a decirle que no, ¿verdad? O quedarte horas Porque, extras, por o quedarme ejemplo. horas extras, o mi salario, ¿verdad? Porque a veces también el salario no es adecuado a lo que yo hago. Sin embargo, aquí obviamente vienen muchos temas, ¿verdad? Porque puede ser una necesidad real de Sí, tener claro. el trabajo y pues ni modo, ¿verdad? Como requiero este sueldo o este dinero, pues ni modo, ¿verdad? Tengo que tolerar esta parte. Sin embargo, a veces, ¿qué tanto es? Porque quiero el reconocimiento, porque no puedo, o porque tal vez mi compañero de trabajo, si no le hago el favor, se va a enojar, ya no me va a hablar, ya no voy a ser pues el buena onda, o su amigo, o su Perder amiga, una posición perder social, una ¿no? posición social, ¿verdad? Entonces, viene como que toda esta parte, ¿no? Y entonces, ¿dónde yo me puedo dar cuenta? Cuando yo estoy dejando cosas de hacer, ¿verdad? Que tienen que ver con mis necesidades personales, ¿sí? Como por ejemplo, perdón, como contestar alguna llamada en un horario fuera de trabajo, un fin de semana. Mira, como muchas personas que ahorita a veces pasa, ¿no? Que sabes qué, no tengo tiempo para comer. Ah, sí, O sea, sí. estoy en mi trabajo y no alcanzo, o sea, no tengo tiempo para comer, ¿sí? Exacto. O sabes qué, o si pongo atención, pues es que no me levanto tantas veces al baño, no porque no quiero ir al baño, sino porque mi atención está en otra cosa y no me puedo despegar de esto. Es como si mi Entonces, necesidad puede esperar. ajá, exacto. Entonces pongo mi necesidad real, ¿verdad? Y una necesidad básica Física, en ajá. segundo plano, ¿sí? Entonces desde ahí ya estamos diciendo, a ver, ¿sí? ¿Qué está pasando con tus límites, con tu autocuidado? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos definir? Bueno, porque sabes que yo estoy dejando de hacer lo que realmente mi cuerpo, en primera, mi cuerpo necesita, mi mente necesita y pues mi parte emocional también a veces todavía más, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? Bueno, porque yo estoy dejando cosas de hacer que realmente necesito. Y son básicas, Y ¿no? O son sea, básicas. Entonces, de repente en un trabajo esto pasa, no alcancé a comer. ¿Cómo que no alcancé? No sí, muy comí, común, ¿no? muy O común. sea, sí Y que tengo es un mi hora derecho. y es su derecho, exacto, ¿no? Y a veces hasta estipulado está el horario. Sin embargo, no me tomo el horario. No me lo tomo o no me lo dejan tomar, ¿verdad? Pero aquí es algo así como, bueno, pero tú permites que no te lo dejen tomar, ¿sí? No es tanto que no me dejan, pues oye, es tu derecho laboral, es tu derecho como ser humano, es una necesidad básica, ¿sí? Que ahorita que hablabas del no me dejan, se me vino a la mente esta parte de entender que ya eres un adulto, pues, independiente, ¿no? Que tomas tus decisiones, o sea, no estás en una relación paternal con tu trabajo en donde vas a pedir permiso para algo, ¿no? Como algo más infantil, pues. Y mira, y hay personas que lo dicen, no, y no me obligan, es que yo lo disfruto. Estoy trabajando y me pierdo en el trabajo, ¿no? Porque lo disfruto mucho, porque me gusta, porque estoy bien. Y yo digo, pues sí,
¿no? Digo, creo que eso no se pone, a veces no se pone en duda, ¿no? Ujú. Sin embargo, ¿y qué tanto, aunque estés haciendo esto que te gusta, ¿verdad? También pones atención a tus necesidades, ¿sí? O entonces no pongo atención a mis necesidades y entonces estoy a partir del otro, ¿sí? O sea, o me estoy yendo simplemente a una sensación, porque puede ser muy placentero, puede ser muy excitante, me puede dar muchos méritos, me puedo sentir pues fantástico, ¿verdad? En mi trabajo y Visto. reconocido, visto y yo soy el mejor de mi oficina, Ujú. ¿sí? Y sin embargo, ¿y tú cómo estás siendo contigo? Entonces, ahí ya no estás viéndote a ti completo, estás viendo únicamente una área de ti, ¿sí? Y a veces esta área es la que absorbe de ti. Porque, bueno, si lo ligamos a esta parte de adicciones, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿cuándo se puede catalogar, por ejemplo, en los niños jóvenes, ya adicción los videojuegos? Es cuando el niño, el adolescente, ya no se levanta para ir al baño, ya no se levanta, ya no hace pausas para comer, ya no quiere hacer pausas para dormir, ya no quiere hacer pausas, mucho menos para platicar o convivir con la familia, Pues se ¿sí? invierte en las prioridades, Ajá, ¿no? entonces de repente es como, ay, es que no le gusta socializar y, o sea, porque le gustan más los videojuegos. Y okey, pero ¿y las demás necesidades cómo están? ¿Sí? Sí, Porque sí. entonces ya no es algo importante, ¿sí? Entonces se empiezan a eliminar necesidades básicas y ahí es cuando ya hay una dependencia a otra cosa en donde si yo no hago esto, no me siento seguro, no me siento tranquilo, no me siento feliz, tal vez no siento que y así podemos, cada quien puede describir cómo es que se siente. Que posteriormente, hablando en el tema de los niños adolescentes, son necesidades o áreas que es importante que desarrolle y que las trabaje y habilidades porque las va a necesitar Ujú, cuando el videojuego, pues en su momento no le pueda proveer de lo que va a ocupar como adulto, ¿no? O sea, en el claro. momento puede ser un compañero. Ahora con la pandemia, ¿no? Que hubo muchas situaciones en donde estuvieron encerrados en el videojuego, lejos de la socialización de la escuela, pero no porque esté tranquilo, sin dar lata, sin molestar, no significa que sea lo más adecuado, ¿no? Ujú, O ujú. sea, es demasiado, el sobreestímulo de eso. Y bueno, y nosotros lo podemos ver como adultos, ¿no? Si yo tomo mi celular, ¿cuánto tiempo tardo en mi celular en revisar alguna red social, ¿no? O alguna red que esté de moda. O sea, realmente no son 5, 10 minutos, 15 minutos, media hora. A veces se extiende a Sí. horas, Que de ¿no? hecho algunas de las redes sociales te marca cuánto tiempo la usas en la semana, tiene hay un medidor de Ajá, cuánto sí, el tiempo. celular tiene al final un medidor, ajá. Y esta es la parte también de qué pasó con las redes, de cómo dejaste de socializar de manera personal, ¿no? Y ya Ujú, todo se vuelve, ahorita ya todos estamos ubicables por un mensaje, por un WhatsApp, o sea, ya todo ocurre a través, no todo, no puedo exagerar, pero la mayoría de la socialización ocurre a veces así, ujú, ¿no? Por medio ujú. de todo lo digital. Se ha perdido mucho esta convivencia, la comunicación. Ujú. Y aquí es cuando todas estas manifestaciones de codependencia, perdón, se empiezan a ligar, ¿sí? Porque entonces decíamos, lo primero es me dejo de ver o dejo de estar conmigo, que creo que ahorita con los ejemplos que hemos dado es como vemos cómo la persona deja de ver sus necesidades básicas, entonces ya desde aquí me estoy perdiendo el contacto Mm. conmigo, que es mi cuerpo, es mi mente, Sí, soy todo, ¿no? sí. Toda esta persona. Entonces, y de aquí brinca, ¿verdad? Brinca otra necesidad, como esto que decías ahorita, ¿no? Yo dejo de socializar, entonces aquí es donde otra manifestación que se dice, ¿cómo son mis reacciones, Ujú, ¿verdad? Con el otro. ¿Puedo estar con el otro o no? ¿O me intolero de inmediato? ¿O ujú, ignoro al otro? ¿O cómo es mi relación? ¿O no puedo estar sin el otro ujú, también? ujú, ¿Sí? Y ujú. entonces las características de esta parte codependiente, porque se dice, ¿no? El codependiente tiene múltiples factores también o manifestaciones en cuestión de conducta que podemos ver y decir, oye, cómo la persona se empieza a perder de ella y empieza a reaccionar con el otro, porque la codependencia tiene que ver en mi separación y en mi relación con el otro, Ujú, ujú, ¿sí? En donde yo ya quiero controlar también el tiempo del otro, ujú. quiero controlar también qué hace el Sí, otro, ¿sí? sí, 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 sí. En donde reacciono de una manera
a lo mejor exagerada o en donde no hay reacción, en donde simplemente lo que tú digas está bien, ¿sí? Donde eres muy condescendiente con el otro, cedes demasiado, pues, ¿no? Ujú, ujú. O sea, eres muy complaciente con el otro, porque al final la raíz es el miedo, ¿no? O sea, al final Claro. sigue siendo el miedo a que te vayas, solamente que la manifestación puede ser que cedo demasiado o Ujú. quiero controlar tanto, ¿no? Y hay Sí, miedo detrás. sí, Sí. miedo y hasta muchas veces enojo, Ujú. ¿verdad? Porque también el enojo a veces se envuelve a esta parte de no te suelto, porque también a veces, pues así te quiero tener y de esta manera, junto con mi control, Ujú. pues también yo manejo el cómo estés tú aparentemente, pero en realidad quien está siendo manejado soy yo, Ujú. ¿sí? En esta parte de querer, de pensar que yo puedo controlarte, ¿verdad? O tenerte a la manera que yo quiero tenerte, Ujú. pues en realidad no te estoy teniendo. No, y porque lo pienso, o sea, al final el resultado es mucha frustración, porque pues qué tan cierto es que puedes controlar al otro, ¿no? O sea, o qué tan cierto es que puedes eh, garantizar que el otro en algún punto no se va a ir o que a lo mejor te va a seguir eligiendo o de que va a estar siempre ahí, pues, o sea, no hay como tal una garantía de eso, ¿no? Y Ujú, esta es la parte, yo creo, más complicada de poder integrar la separación también en ujú, la parte de las relaciones, ¿no? Hemos escuchado de que pues siempre me tocan ujú, jefes o siempre me tocan parejas de tal estilo, ¿no? ujú, ujú, Pues no, no te tocan, ¿no? O sea, tú las ujú, eliges. ujú. O sea, no es una cuestión de suerte. Y aquí creo que lo más profundo a nivel emocional es identificar qué necesidad estoy satisfaciendo, Ujú, ¿sí? ujú, Porque es como, como dijiste ahorita, me tocan así. Ok, si lo cambiamos a los elijo así, es ¿para qué los elijo? ¿Sí? ujú, ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué es lo que yo quiero llenar? ujú. ¿Desde Porque dónde? aquí también viene esta responsabilidad, ¿verdad? Es algo mío y es, aunque se escuche muy dramático, ¿verdad? A lo mejor es un vacío que tengo y que quiero Ah, llenar, ajá. ¿verdad? Y sin embargo, a ver, este vacío, ¿cuál es? ¿De dónde viene, no? ¿De ¿Desde dónde cuándo? viene? ¿Sí? ¿De dónde viene? A lo mejor no tanto cuál fue la razón por la que se hizo, porque si no ahí nos perdemos, ¿no? Sí, Pero a que ver, no ¿cuál es buscar mi el origen. necesidad? Ajá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que quiero llenar? ¿Desde cuándo a lo mejor lo tengo? A lo mejor fue desde mi infancia, a lo mejor fue una mala experiencia en mi juventud, o a lo mejor fue una mala experiencia en mi relación, o a lo mejor fue una mala experiencia en un trabajo, y a partir de ahí mi defensa salió y entonces viene esta parte de querer llenar esta situación que ya ocurrió alguna vez. Entonces, cuando yo identifico cuál es mi necesidad, me hago responsable y lo empiezo a trabajar, ¿sí? Y que es un proceso, Ujú. ¿sí? No es nada más como que lo hago consciente y ya. Sí, sí, sí. Y que también creo que tiene que ver de, a veces, las distorsiones que hay en cuanto a al amor y las relaciones, los límites, ¿no? O sea, lo hablan algunas personas, por ejemplo, que han compartido, ¿no? En la terapia, es que él me golpeaba, ¿no? O ella me golpeaba, Ujú, pero es que también me atendía y también me llevaba al hospital, estuvo conmigo al pie de la cama, nunca me dejó, ¿no? Entonces, esta ujú. ambivalencia, esta relación amor-odio y Sí, esa distorsión. y que eso, bueno, si nos basamos de nuevo a la literatura de la codependencia, es a lo que se le llaman las ataduras, Ujú, ¿verdad? ¿Cómo genera una atadura con el otro? ¿Por culpa? ¿Sí? Por resentimientos, por enojo, y bueno, la culpa que es, pues tengo una deuda contigo, ¿no? ujú, Ahorita que sí, dijiste, sí. tuve un problema y él o ella estuvieron ahí conmigo, no me dejaron en ningún momento, mi momento más difícil ahí ha estado y de repente, entonces por lo tanto yo ya no te puedo dejar, ¿sí? Y entonces de repente es como, ¿y todo lo demás cómo cuenta? Sí, o sea, claro, hay muchas cosas que se agradecen y, Ujú, okey, me acompañaste, okey, estuvimos. Sin embargo, ¿qué más vamos evolucionando? ¿Qué más vamos viviendo que sigue nutriendo o que tal vez deja de nutrir o deja de dar? O, ¿sabes qué? Pues sí, pero también de esta manera has lastimado mucho, o de esta manera tal vez también yo he lastimado. ujú, Y sí. entonces tenemos que ver realmente cuál es el equilibrio de nuestra relación, ¿sí? Y entonces a veces la codependencia también se maneja o se manifiesta por esto.
¿Cuántas ataduras tenemos con las otras personas? Ujú, ¿Cuánto realmente estamos con la otra persona porque quiero estar? ujú, ¿Sí? Y volvemos a lo mismo de los límites, ujú. porque obviamente que es un dar y recibir, Sí, ¿verdad? sí. Si yo tengo una amistad, pues bueno, ella a veces me llama, yo también la llamo, me felicita, la felicito, nos Ujú, compartimos lo sí, importante, sí, hay un equilibrio, hay un dar y recibir, ujú. ¿no? Sin embargo, ¿qué tanto también estoy porque quiero estar? Porque lo eliges. Sí, Ujú, porque si preguntáramos a algunas de estas personas, ¿no? Muchas en su trabajo o en su relación de pareja, en su relación a lo mejor con otras amistades, si lo volvieran a elegir, a lo mejor, ujú. ¿no? Sería una muy buena pregunta, ¿no? O sea, ¿volverías a elegir esta pareja? Sí, ¿Volverías a elegir este trabajo, esta posición? Sí. Esa es una sí, buena sí, pregunta, sí, sí, ¿no? sí. De qué tan feliz también te hace esta Ujú, situación. ujú. Como toda relación, pues hay adversidades, hay confrontamientos, pero eso no significa que deba haber violencia, Mm, ¿no? sí. Es distinto que haya una negociación, los acuerdos de los límites, Ujú, etcétera, pero es muy ujú, distinto que haya violencia. ujú. Sí. Y bueno, y la violencia ahora sí que se puede presentar de muchas maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Hablando ahorita de esta parte de las ataduras, me vino así como todo Mm, un, sí. ¿no? Flash de recuerdos y de información de mismas cosas que he trabajado, Ujú, que se han trabajado con pacientes en terapia, ujú. pero es como en adicción, ¿no? La mamá o el papá o la familia en general que castigan a la persona que tienen el problema con adicción, porque pues ellos han tolerado tanto o lo han visto tanto, que entonces ahora también él o ella tiene que hacer lo que nosotros queremos, Sí, tiene ¿no? que pagar, Tiene que pagar, o sea, está también nosotros endeudado. hemos sufrido mucho, ¿sí? Entonces, como también tiene deuda, no solamente a lo mejor económica, sino Sí. moral y emocional con la familia, y entonces esa es una parte en que la familia tiene y lo hace sentir continuamente, ¿sí? Ujú, Aunque esté en proceso de recuperación o no esté consumiendo, pues sí, pero acuérdate, ¿no? Acuérdate cuando sí lo hacías, ujú, cómo me tenías o qué es lo que pasaba, ujú. ¿no? Y que aquí vale la pena pensar que no es una deuda, sino lo que tienes que asumir es una responsabilidad. Claro, ¿No? claro, claro, y que eso es Ujú, un en trabajo terapéutico, ujú, ¿verdad? ujú. Porque también, creo que eso es una parte que la familia de repente no ve, Ujú, ¿no? Como esta parte en donde, pues a ellos no les importa, no sienten culpa, no sienten remordimiento, sin embargo, no lo manifiestan de la misma manera en que ellos lo manifiestan, ¿sí? O sea, la persona que tiene problemas con adicciones es más la culpa y la vergüenza, ujú, ¿sí? ujú. Y entonces la familia, ¿verdad? Con esta parte de, pues sí, qué bueno que sientes culpa porque sí me debes Mm, casi, casi, ¿verdad? ujú, Porque sí, sí es cierto que me hiciste sufrir, entonces sí, qué sí. bueno que lo sientes. Mm, De repente es como si esto diera fuerza para que la familia, ¿verdad? Lo utilice también. Y ujú. aquí es a lo que se dice con esta parte de reacción, es un poquito enferma, ¿verdad? Sí, Donde dice, aquí está la parte codependiente de sí. tu atadura, que Ajá. por el enojo y el resentimiento dices, pues me la pagas, Ujú, ¿verdad? sí, En relaciones de pareja, ¿cuántas veces no? Pues tú me hiciste, ahora yo te hago. sí, Pues tú me das celos, pues ahora yo te doy celos. Pues a ti no te gusta, pues ahora yo sí lo hago, ¿verdad? sí. Y entonces estamos en esta parte, em, pues no amorosa, ¿no? Ajá. Agresiva, Es agresiva, agresiva, sí. violenta, Controladora, controladora, en vengativa. donde en base al castigo nos relacionamos. Yo Mm. te castigo ahora, ¿sí? Porque tú me la debes también, Y estarnos ¿sí? condicionando, ¿no? Ujú, O sea, ujú, hay un condicionamiento, no tanto un acuerdo, que es distinto, en donde desde el acuerdo ambos pueden asumir sus responsabilidades en libertad, ¿no? Y con claridad. ujú. Y ahorita que decías que no es una postura amorosa, entonces pienso, bueno, ¿y cómo sería esa otra parte? Que si es amorosa, ¿no? ¿Cómo sería el poder llevar una relación, por ejemplo, de manera, sin caer en esta parte romántica tampoco, ¿no? Ni, pues sí, romántica, pero ¿cómo sería una relación amorosa en primer lugar conmigo misma? Ujú, Porque creo que ujú, es ahí donde empieza, ¿no? Conmigo misma, y de ahí lo voy a poder proyectar, pues, en mi trabajo, en mis relaciones de pareja, en mis relaciones de amistad. ¿Cómo sería eso? Pues pienso que desde esta parte respetuosa, ¿no? En Mm, donde
tú tienes derecho a elegir y yo también tengo derecho a elegir. Y tenemos responsabilidades Y sobre la tenemos elección. responsabilidades, aparte y responsabilidades también juntos, ¿no? Ujú, O sí, sea, es como, sí. ok, tú eliges hacer esto y también cómo, o sea, sí lo puedo hablar y decir, oye, si tú haces esto de esta manera me hace sentir. Y entonces, bueno, podemos llegar a acuerdos, Sí, o sea, ¿verdad? no vamos a caer en el extremo de que, pues tú me elegiste, ¿no? Y yo ya era así, Ujú. ¿no? Ah, sí, Tú tienes claro, que tú ser me conociste así. Oye, espera, sí, y ahora, y tú también me conociste así. Entonces, a ajá, lo mejor es algo que hemos sabido que a ti te gusta o a mí no me gusta, ujú, y entonces, ¿a qué acuerdo llegamos? ujú, ¿O qué ujú. hacemos? Sí, o sea, no vamos a tomar posturas de decir, pues yo ya era así y como tú eres responsable, tú te tienes que aguantar, o sea, no hablamos de eso, ¿no? Sino Ujú, hablamos de poder llegar a acuerdos como pareja que nos haga crecer. ujú, ujú, Creo que la ujú. clave es también que te puedas preguntar cómo creces en esta relación, ¿no? Algo muy también que está de repente a lo mejor muy trillado, ¿no? Como esta parte de qué sumas a esto. Ujú, ¿Nos sumamos o nos restamos? ujú, ¿Sí? Y en donde hay flexibilidad, de repente a lo mejor pues cedo contigo, sí, ¿verdad? Pero también tú cedes conmigo, no es como sí, nada más de un lado, es ¿no? en reciprocidad. Vamos a estar haciendo, claro. Ujú, Y creo que, y luego hace ratito me venía como esta parte en el área laboral, ¿no? ujú. Porque digo, yo he trabajado en empresas y de repente es como este término de ponte la camiseta, ¿no? Oye, Entonces pero así ponerte como la camiseta, todo lo que todo lo implicado, que ¿no? implica, claro, pero es que viene todo, porque esto también es importante, viene desde todo este contexto social, ¿sí? O sea, porque también es algo social, o sea, ponte la camiseta, es que tú, o sea, yo estoy en esta empresa y yo, o sea, y yo amo a mi empresa y yo mi empresa, ¿verdad? Cuando, oye, espérate, no es tu empresa, Ujú, ¿sí? Esa es ujú. una, en primera no es tu empresa, Sí, y tú no eres la ¿sí? empresa. Y tú no eres la empresa, entonces, ¿y Ujú, cómo sumamos todos? ujú, ¿Sí? Entonces, también desde ahí, desde este concepto, ya como persona, como trabajador, de repente yo ya empiezo a hacer cosas o a dejar de hacer cosas para mí y las empiezo a hacer para la empresa, ujú, ujú. ¿sí? Sí. Y aquí es lo mismo cuando nos lo mencionan para la familia también. Mm, ¿Sí? Entonces, de repente ahí hay muchas ataduras en el trabajo, en la familia, donde se tiene que hacer porque así es, o ujú, porque es tu familia, o porque es cuando a veces pueden no ir ujú, conforme a mi necesidad. ujú. Sí, hay muchos debeísmos, ¿no? Es que debo hacer, Ujú, debo, ujú, que claro que entendemos que hay responsabilidades, pero también responsabilidades que deben de poder ser muy claras en cuanto a tu responsabilidad en una empresa, ¿no? Tu perfil, tus funciones. ujú, Pero cuando empieza a haber este conflicto, ¿no? Moral, este conflicto interno entre lo que debes y lo que realmente quieres, creo que eso es una muy buena señal de si ujú, estás en el lugar y en la relación adecuada, ¿no? ujú, ujú, Porque ahorita que decías de la codependencia hacia un lugar de trabajo y de ponte la camiseta, porque pues, lo hemos vivido, ¿no? ujú, También hemos vivido esta otra parte al revés, ¿no? De empresas, o de personas que están, a cargo, ¿no? De una institución, pero que tienen mucha codependencia hacia ciertas personas de su equipo, ¿no? Y ujú. entonces también ahí se dibujan los límites, los objetivos, se distorsiona, ¿no? De alguna manera también la filosofía, el objetivo de la propia empresa, ¿no? Que Ujú. también lo podemos vivir de arriba hacia abajo, por decirlo de Claro, alguna forma. claro, sí. Sí, sí, sí. Entonces, donde yo no tengo claro, y ahora sí que me voy a escuchar muy gestáltico, ¿verdad? Pero yo no tengo claro mi figura, Ajá. Ujú, ¿sí? O sea, sí. ¿qué Qué tanto qué estoy? peligroso también eso. Sí, 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 Qué sí. frustrante y qué agotador. Ujú, ujú. En donde yo no sé realmente también qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, hacia dónde voy, y que a veces, bueno, a muchos recién egresados o jóvenes que de repente también puede pasar esto, Ujú, ¿no? En el área del ámbito laboral, en donde, bueno, ok, a ver, entro, sí necesito aprender, sí necesito hacer, ujú, pero de repente que tanto también es una manera de absorberme, en donde si yo no hago esto, no soy, no funciono, ujú. o no soy bueno, no soy excelente, o no doy lo mejor, y entonces, bueno, ¿no? Viene todo un contexto, pues, muy complicado, Y es también ¿sí? un hasta cuándo, ¿no? El que también pueda haber
este límite en cuanto a cuánto tiempo es el que quieres estar aquí para aprender, o sea, o cuándo en realidad va a ser suficiente y que te quede claro qué es lo que quieres ir a hacer ahí, porque pues, corres el riesgo entonces de después sentirte muy endeudado, porque te dieron chance por ser novato, por ser recién egresado, entonces creer que necesitas pagar de alguna forma, ¿no? Y pues ese pago o esa... Y a veces esto es muy común en las empresas, ¿no? Porque a lo mejor te brindan una capacitación y entonces es como si esta capacitación, pero va a ser para aquí, para esta empresa, pues, ¿verdad? O sea, no te voy a capacitar. para Y que lo te vaya. entiendo, ¿no? Porque se entiende desde la parte empresarial de que, bueno, te capacito porque pues quiero que aquí estés manejando esto de lo que te capacité. Sí. Sin embargo, a veces es como esta parte de quedas en deuda, ¿sí? Esto yo te lo di, ¿sí? O tú eres la psicóloga que eres, Porque estás aquí. ¿sí? O porque estuviste conmigo. Ujú. Y entonces como, a ver, o sea, creo que aquí fue un dar y recibir y de repente viene esta parte en donde yo también me puedo confundir con estos límites, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tanto yo estoy funcionando en base a mi necesidad o a la necesidad también del otro? Y le estoy dando prioridad al otro. Que podemos escuchar así como esta frase en la parte laboral. Lo pienso en las frases que a veces podemos escuchar en la familia de es que yo me he esforzado por ustedes o es que yo lo he dado todo, ¿no? O en la parte de la pareja, ¿no? Es que yo me he entregado de una manera como nadie, o a lo mejor yo te lo he dado todo, yo siempre te he perdonado, es que yo siempre he seguido aquí. O sea, esas frases que a veces se pueden llegar a escuchar en las relaciones y que son muy peligrosas porque justo a donde te invitan es a ponerte en el lugar de la deuda, ¿no? Sí, y aquí es cuando viene esta parte, ¿no? Cuando viene una pareja y dice, bueno, es que ella o él siempre ha sido así, ¿no? Siempre me ha tratado así y entonces no estoy de acuerdo y entonces, y aquí viene, volteemos la pregunta, si él o ella siempre han sido así, ¿qué ha pasado contigo que todo ese tiempo lo has permitido? ¿Sí? Y no Y permitido aquí viene la parte de la responsabilidad, ajá. de decir, no es el otro nada más, o sea, también yo qué hago, Sí. ¿sí? O sea, también, ¿por qué? Porque esto implica el yo decir, ¿sabes qué? El yo poner un límite es enfrentar mi miedo, es enfrentar a lo mejor el que a lo mejor se vaya, el que a lo mejor me diga, pues así no, ¿verdad? Y como yo no quiero que eso pase, pues entonces mejor lo tolero, aunque lo cobre. Que al final en algún punto, cuando te decides hacer un trabajo o a querer salir de esa posición, pueden pasar esas dos cosas, o sea, que el otro se vaya, ¿no? O que incluso seas tú quien se vaya, o sea, no siempre no siempre vas a ser al que dejan o el que se queda esperando, sino también aprender que eres tú quien se puede ir, ¿no? O la posibilidad de que pueda haber un crecimiento de ambos. Sí. Pero como dices, es todo un proceso, se necesita también de mucho compromiso, de mucho trabajo y sobre todo de estar dispuestos a correr el riesgo de vulnerarse, ¿no? De hacer un trabajo personal, sobre todo. Y que esa es la parte que se explica mucho en la parte codependiente. ¿Cómo está mi capacidad para enfrentar mis emociones? Para detectar y decir, ¿sabes qué? Está mi lado vulnerable. Ahorita estoy en esta vulnerabilidad donde me da miedo, donde no sé qué hacer, donde no sé cómo lo vaya a tomar, donde no. Y entonces, ¿qué tanto enfrento esta parte de mí? ¿Sí? O la dejo en la decisión del otro. Porque entonces ahí también es más cómodo y más fácil, ¿no? Pues es que Carolina, tú no quisiste. Sí, claro. Yo quería ir para allá, pero tú no quisiste y dijiste mejor ahí. Y pues bueno, yo cedí porque yo no quiero pelear contigo. Y tengo toda una explicación, ¿sí? Tengo toda una explicación de por qué elegí. De por qué estás pasivo, ¿no? Sí, porque elegí lo que tú elegiste, ¿no? Y a lo mejor hasta para que tú seas feliz, porque mi intención era que tú estuvieras a gusto, aunque yo no quisiera ir ahí. ¿Sí? Entonces, es ahí como esta parte bien controversial, en donde según yo y mi fantasía, ¿sí? Lo hago por complacerte y a veces ni complazco al otro, ni tampoco a mí.
Sí, porque pues viene esta parte del reclamo o de estar esperando que se pague de alguna manera eso, como eso, la deuda, ¿no? O sea, Ujú, y es ujú, esta parte de responsabilizarte si vas a hacer algo, el poderlo hacer con toda la responsabilidad y conciencia de que aquello que es dado, pues es dado con todo lo que pueda incluir, ¿no? ujú, Sin olvidar, obviamente, la reciprocidad tan necesaria en una relación, porque no vamos a caer en posturas extremas, o sea, cuando hablamos de, a manejar la codependencia, ¿no? De trabajarla, no estamos hablando de que te pongas en el otro extremo, ¿no? En el ujú, extremo en el que ya eres rígido y ya no cedes y ya no haces acuerdos, o sea, no estamos hablando de eso, sino de que aprendas a negociar, ujú, que aprendas a beneficiarte también, ujú. que aprendas a atender tus necesidades, a decir que no, poner límites, Escucharte, escucharte. escucharte, ¿no? Porque cuántas veces también hemos escuchado que, por ejemplo, necesitan hacerse algún estudio o algo y pues no hay tiempo. No hay tiempo, no hay dinero, o ahorita no hay energía, o no hay un espacio. Sin embargo, te habla alguien por teléfono o le pasó algo a tu hijo, a tu esposo o a tu esposa, a tu novia, lo que sea, y inmediatamente estás ahí. No digo que esté mal, ¿no? Pero Ujú, hay que estar también así para uno mismo. ujú, ¿Sí? ujú. O cuántas veces hemos escuchado, ¿no? De querer emprender algo nuevo o de querer aprender alguna habilidad o querer ir a caminar o ver algún amigo, una vieja amiga, ¿no? Y Ujú, entonces eso puede esperar. sí. Ujú. O querer viajar o conocer un lugar, pero ahorita no. Y esto, si te fijas, tiene que ver con la escucha, ¿sí? O sea, ¿qué tanto me escucho o qué tanto estoy escuchando al Al otro? otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos a comer, ¿a dónde quieres? ¿Qué se te antoja? Mm. ¿Qué te gustaría? Y como dices, hay un equilibrio, porque también es satisfactorio, pues, hacer sentir bien al otro, ver el Sí, placer del sorprenderlo. otro, ¿verdad? Sorprender, Ujú. apapachar, Mm. o sea, Sí, esta parte claro. no se dice que no, ¿sí? De hecho, es parte de la escucha, o sea, de Sí, que tú claro. quieras darle al otro también cierto placer porque te regocija verlo feliz, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y qué tanto te escuchas a ti? Porque esto también es algo de sobreestímulos, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a me levanto en la mañana, tal vez, y bueno, ya entre que dependiendo lo que tenga que hacer y el horario en el que yo tenga que estar listo, y de inmediato es tal vez el teléfono, o Ujú. revisar mensajes, o hacer llamadas, o que tiene que ver tal vez ya desde ahí con mi trabajo, ¿verdad? Ujú. Y entonces después es el radio y enterarme, bueno, radio, quien siga escuchando Sí, radio, ¿verdad? Por el carro tal sí. vez, y enterarme de cosas externas y de saber, o de empezar a escuchar música, o de hablar directamente ya con alguien. Y entonces, ¿en qué momento del día me escucho? Ujú. ¿Desde qué momento sé qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito? Y entonces así si nos vamos recorriendo el día, ¿verdad? Lo que decíamos al inicio, en esta parte de mi trabajo, qué tanto cubro mis necesidades básicas. Ujú. Entonces, pienso que desde ahí es algo que tal vez ahorita quien esté escuchando, ¿verdad? Que podamos decir, bueno, si yo me doy cuenta que sí tengo varias cosas en cuestión de codependencia, ¿qué puedo hacer, verdad? O cómo lo voy a hacer, porque de repente también el codependiente obviamente se siente perdido, Sí, claro, no ¿sí? está ahí tampoco por su gusto, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pues se vuelve algo en donde de repente ya es cíclico, en donde tampoco yo ya no sé cómo parar, yo Ujú, ya no sé tampoco cómo dejar de hacer lo que tú quieres y ujú, ya no saber yo qué es lo que yo quiero, ujú, ¿sí? ujú, Porque entonces ahí vienen estas preguntas, ¿y qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que a mí realmente me hace feliz? ¿Y qué es ujú. lo que realmente y vienen crisis, Sí, ¿sí? Y sí, entonces aquí es donde hay que saber que las crisis también son para cambio y son positivas, son ¿verdad? oportunidades. Ujú, Y son oportunidades, ujú, exacto. ujú, Sin embargo, no quiere decir que sea difícil, que sea ujú, doloroso, que sea ujú, desgastante. Sin embargo, también hay que saber ahí aplicarme esta escucha, ujú. porque todo se vale, ¿no? Y a veces a lo mejor voy a decir, no, es que no sé qué quiero, es que no sé qué quiero hacer, Y está es bien. que no sé, y claro, y ser paciente conmigo y empático, Ujú, ¿verdad? ujú, Porque ¿sabes qué? Ah, caray, me doy cuenta que no sé. ujú.
¿sí? Entonces ya tan solo ahí, yo digo, pues qué suave, Sí, sí. ya sabes Entonces, que no sabes, ¿no? claro, entonces vas a Así que, explorar, ¿no? sí, Vete a sí. explorar dentro de lo sano para ti, ¿no? Ujú, Y ujú, conócete, o sea, justo ese es el proceso, ¿no? La parte de volverse también muy empático consigo mismo, pues, ujú, o sea, ujú, tan importante es lo que tú necesitas y no siempre vas a tener todas las respuestas, te vas a equivocar, ¿no? Y no siempre vas a tener muy claro el camino, como algunas veces muchos de nosotros no lo hemos tenido, ¿no? ujú, Y ujú. sobre todo también entender que las crisis son necesarias, Sí. ¿sí? O sea, salir de la zona de confort, se puede ver a lo mejor como muy abrumador o con mucha incertidumbre, pero pues es necesario porque entonces, ¿cómo hacemos un cambio? Ujú, Necesitamos romper con algo, con esa misma intensidad con la que está pegado, ¿no? Necesitamos ujú, romperlo ujú, con la fuerza necesaria para hacerlo. Pero lo importante también de saber que no necesariamente es un proceso que tengamos que vivir en silencio, aisladas, a solas, o sea, solos o callados, ¿no? ujú, Es algo ujú, que podemos socializar, que podemos acompañar de algún terapeuta, de algún profesional, de un grupo, por ejemplo, y ujú. un grupo de muchas formas, de muchos estilos, ¿no? Sí. Y sabes, esto es muy interesante porque pienso que muchas veces desde el lado familiar, esta parte está cerrada, Sí. ¿sí? Entonces, Y castigada a veces. sí. Entonces, si desde ahí no lo puedo hablar, pues para una persona se hace más complicado, Ujú. ¿no? Entonces, también tenemos que ver que a veces, y tampoco está mal, sin embargo, a veces mi familia no es la fuente donde yo voy a poder externar, donde tal vez no voy a poder hablar, donde tal vez no va a haber comprensión, ¿sí? Y entonces aquí también es muy importante ver que hay otras herramientas, que hay otras Ujú. áreas, otros lugares, otras personas en donde sí pueden también escucharme, ¿sí? Porque ahí hay ciclos también que tenemos que romper y a veces es en nuestra propia familia, en donde sabes que desde aquí yo necesito también hacer este cambio, Y ¿sí? también yo creo que a veces va a implicar un costo, ¿no? El Ujú, costo de que te dejen de hablar, de que te castiguen, de que te releguen, de que te hagan la ley del hielo, de que te juzguen, de que no te acompañen, no estén de acuerdo. O ujú, sea, a veces el costo es eso, pues, ¿no? O sea, el desafiar o rebelarte frente a ese sistema que a veces pues, es el causante de ujú, todo esto, porque lo ujú. normaliza, pues va a requerir de que pagues de alguna forma, Claro, ¿no? claro, porque tenemos que saber que somos seres humanos sociables, ¿sí? Y entonces todo lo aprendimos por medio de nuestra socialización. Ujú, Y nuestro primer vía de socialización, pues, fue nuestra familia, ¿sí? Y probablemente la codependencia ahí ujú. muy, muy marcada. Y es más, si tú te empiezas a salir de eso, es como, ¿cómo? Sí, ¿Sí? sí. Entonces, a eso, creo que a eso es a lo que nos referimos ahorita, ¿verdad? Y no quiere decir que yo me tenga que alejar de mi familia, o que estemos diciendo, ah, no, no es una No. familia sana para ti, o es que hay Ujú. codependencia y tú te tienes que salir, ¿no? Porque luego hay Ya. personas que se confunden, ¿no? Y Sí, entienden sí, como este mensaje así, como sí. aléjate. Sí, ¿no? No, no, Ujú. no, es simplemente comprender que ahí no. ¿Sí? Y eso no tiene nada de malo, porque luego también es como, ay, es que en mi familia no se puede y entonces juzgo y critico a mi familia, pero cuando caigo en esto tampoco cambio, ¿eh? Sí. Me sigo, sin darme cuenta, estoy Sin en justificar. esta Ujú. parte, ajá, y aparte de lo que decíamos ahorita, de la atadura, ¿no? Ah, entonces empiezo a culpar a la familia y Sí. también genero un enojo y también, y ahí me quedo de todos modos. Entonces no es el punto, es decir, ok, mi familia así es, ¿sí? Y tal Exacto. vez aquí no es el lugar en donde yo voy a poder hablar de esto, donde voy a poder hacer esto, entonces, sin embargo, yo lo necesito. Entonces, aquí Exacto. viene la parte responsable. Yo lo Ah, necesito, yo me muevo y busco dónde poder hacerlo, ujú, ujú. ¿sí? Y en qué fuente voy a ir para alimentarme, para nutrir, para saber trabajar y respetar al otro. Porque si Exacto. el otro se quiere mover, qué bueno, y si el otro no se quiere mover, ni modo.
Y que ¿sí? tiene mucho que ver, bueno, se me vienen ahorita varios temas, ¿no? O sea, la parte a veces religiosa, ¿no? En Ujú, donde pues ya uno va creciendo y empieza a cuestionar si realmente comparte este tipo de creencias o este estilo de vida con la familia, muchas veces la sexualidad, muchas veces con qué te identificas más, ¿no? Si con alguna carrera, una profesión o algún oficio y a lo mejor tu familia se viene dedicando a ciertas cosas y esperan que tú también lo ejerzas, pero pues resulta que no lo quieres hacer, ¿no? ujú, Puede ser muy desafiante ujú. voltear con la familia y decirle, en esta generación conmigo no se va a repetir eso, ¿no? O a veces el esperar que si vas a ser mamá o papá y no va a haber eso, ¿no? O por ejemplo, la adicción. Ujú, ¿No? O sea, si a lo mejor eres, pues, la primer persona en la que se mira de que en tu sistema, pues, hay un problema como tal, ¿no? De adicción, o eres el soltero de la familia, el que no tiene sí, pareja, el que no tiene, pues, no quieres y estás bien, ujú, ujú, ¿no? ujú, Y no pasa nada, ¿no? Entonces, todas estas, pues, debeísmos, todo lo que se espera que hagas, pero ujú, es importante cuestionarlo, pues, según quién, ujú. ¿no? Sí, Sino más bien sí. es eso, lo que tú necesitas, ¿no? Y atrevernos a cuestionarlo, Ujú, ujú. atrevernos a cuestionarlo, atrevernos a pagar el precio. Es que a final de cuentas lo hablábamos, ¿no? Se paga un precio, pero pues tú decides cuál. Sí. Porque el quedarte en la misma posición no significa que no te va a costar. Ujú, Te va a costar y te sigue costando un chorro. ujú, Y también desafiar y atreverte a ser tú, te va a costar, pero ujú. solamente que uno de los 2 te va a llevar a tu crecimiento, tu desarrollo, a tu aceptación y a incluso, pues, a trascender muchas partes de ti. Ujú. Lo que cambia es la respuesta, Ujú, ¿sí? A veces hasta el proceso puede estar aparentemente siendo el mismo, sin embargo, la respuesta es la que yo busco que sea diferente, ujú. ¿sí? Entonces, ahí es donde viene el movimiento. Y entonces, en la familia, de repente hay patrones de conducta, ¿sí? Que ahorita tú lo mencionabas, y bueno, a veces yo no quiero seguir este patrón. Ujú, Y si me muevo, pues bueno, y lo dijiste muy bonito, ¿no? Como ujú. esta parte de, pues, si yo de mi generación ya no lo hago, pues, ¿no? Sí, Y en constelaciones familiares lo manejan mucho, ¿no? Pues veme con buenos ojos y no soy como tú quieres que exactamente. sea, Sí, ¿sí? Y este ya, digo, ya también es otro tema, ¿verdad? En ujú. esta parte de expectativas, Sí, ¿sí? Sin sí. embargo, todo esto también engloba a la parte codependiente, porque desde ahí lo aprendo, desde ahí me muevo, desde ahí veo mis beneficios que puedo sacar, aprendo a cómo moverme, cómo mi mamá, mi papá, ¿verdad? No responsabilizándonos, sino viéndolos como esta parte de qué forma también a mí me castigaban, de qué forma también a mí me controlaban, de qué forma reaccionaban conmigo. Y entonces yo todo esto pues lo voy viendo, lo voy aprendiendo. Sí, Sin embargo, después llega un momento en que todos necesitamos ser muy responsables, porque yo también ya tengo la capacidad de elegir si lo sigo repitiendo o si ya no, sí, ¿sí? fíjate ya que decías esto, ¿no? De entonces, ¿cómo fui apagando mi voz, no? Y empecé a escuchar la voz Ujú, del otro. ujú, ujú. Qué importante esto, o sea, porque es como retornar a tu voz, Sí, ¿no? a lo que eres tú, a tu Ujú, esencia. ¿Cuántas veces me he encontrado conmigo o me he estado encontrando con el otro? ujú. Y entonces me encuentro con el otro y me muevo a través del otro, Sí, claro, ¿sí? sí. Entonces, esta parte es a lo que yo me refiero con este escucharme, ¿verdad? Porque me escucho y me encuentro, sé lo que quiero, o si no, empiezo a descubrir qué es lo que quiero, Ujú. Y ¿sí? si ese otro, o sea, me da mucha seguridad, ¿no? Creo que me da seguridad y tengo una dependencia económica y tengo una dependencia en muchos sentidos, ¿no? Ujú, Y a lo mejor tengo hijos con ese otro, ¿no? Tengo, o sea, estoy muy comprometida, a lo mejor maneja mi economía, maneja mi carro, dependo de todo. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo afrontar esa situación? O sea, porque me puede dar mucho miedo, porque lo hemos encontrado, ¿no? En la consulta. O ujú. sea, hay demasiada dependencia. Y entonces, o sea, ¿es posible entonces poder salir de una situación como esa, donde todo está tan comprometido, pues esa es la palabra, tan comprometido? Siempre hay salida,
¿no? En realidad siempre hay salida, solo que a veces no veo la salida o a veces la veo y no sé qué es una salida, porque Claro. también eso es una realidad, a veces Ujú. ahí está, sin embargo, yo no sé Que hay otras formas que hay otras de formas, estar. esto es lo que conozco, Ujú, es como me he estado moviendo y es lo que conozco, ujú. ¿sí? Sí, se me viene a la mente esta parte cuando decía, ¿no? De alguna receta que se pasa de familia, de generación en Ajá, generación, y alguien pregunta, pero ¿por qué ponen esto de esta forma, no? Y nadie sabe contestar porque, pues porque siempre ha así sido así, porque ajá, así dijo la bisabuela que ajá, era, ¿no? es Y que siempre se pone en un molde cuadrado, así, ¿sí? O sea, no circular, no, no, no no, circular, no, es no, cuadrado. ajá, ajá, Ay, ¿por qué? Pues porque así es, sí, que ¿no? hablábamos de la figura. No, Sí, o sea, que sí. cómo me veo también, o sea, de cómo me veo en relación a ese otro. Ujú, Y eso que ujú, dices se me hace muy bonito, o sea, de siempre hay una salida. sí. Sí, a veces no la veo, ¿sí? No es que no esté, a veces no la veo. Y es aquí cuando viene esta parte de buscar ayuda. Mm, ¿Sabes qué? Si yo no la veo, si yo no pienso que haya otra manera, si yo no encuentro cómo sentirme mejor, si yo no veo que esto tenga solución, tal vez es momento de buscar una ayuda externa en donde, ¿sabes qué? Tal vez yo no lo veo, pero me van a ayudar a verlo. Porque de que hay una salida, hay una salida. De que hay una manera diferente, hay una manera diferente. Solamente que no la conozco. ujú. Entonces, ¿cómo la voy a ver si no la conozco? Lo importante no juzgarte entonces por no saberlo, ¿no? Ujú, Porque es la ujú, parte de entender que ese ha sido hasta ese momento todo tu recurso y tu proceso y tu ujú, historia, ¿no? ujú. Y aquí es donde también mira lo maravilloso de la capacidad de cambio, ¿sí? Porque de repente es, no desde una perspectiva fantasiosa, de me voy a casar y cuando me case él o ella va a cambiar. No. No, no es así, Ujú, ¿no? O sea, sin embargo, ¿puede cambiar la persona? Sí, sí. así como también yo puedo cambiar. Ujú. Y entonces aquí es cuando trabajamos en equipo, en esto que sí podemos seguir haciendo y en cosas que ya no necesitamos hacer, Sí, tampoco ¿sí? voy a ir a sanarle algo, ¿no? Claro. A sustituirle, yo a proveerle de algo que a lo mejor no tuvo en su infancia y que no Ujú, tiene que ver ni contigo, ¿no? ujú, Sino ujú. con un asunto que tiene que resolver o que perdonar o que trascender de manera personal, ¿no? Y que por añadidura te va a favorecer. Y que es del otro, no mío, ¿no? Ah, Porque sí, de repente también, luego en sesiones de pareja es como esta parte de, está la mujer todo es nuestro. y sí, o no, o también quiero hablar del otro, ¿sí? Y entonces desde ahí se ve, y ahí sí yo sí me atrevo, ¿verdad? A Ujú, decir, ahí es cuando se ve esta parte codependiente. ujú, ujú, Donde, hey, la sesión es para ti, ujú. Sí, háblame de ti, sí, ¿sí? Y a veces no tengo la capacidad de hablar de mí, que no es sé. hablo del otro, hablo a partir del otro, es que él hace, es que ella hace, es que él no quiere, es que ella no quiere, es que él me hizo, ella me hizo, y entonces ok, ¿y tú qué hiciste? Ujú, ¿Sí? Entonces, y de repente que también nosotros podemos, o sea, querer decir, pues mira, lo que pasa es que tu pareja tiene, no, espérate, no estamos hablando aquí de ujú. tu pareja, estamos hablando de ti, De ti, ¿sí? claro. Y ahí es una muestra muy grande, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, De no, cómo no te ves, ajá. de cómo estás perdido en el otro. O sabes lo que decíamos de la codependencia, que te ves a través del otro, Ujú, ujú. ¿sí? Sí, sí, Entonces, a sí. través del otro es mi función. Si él está enojado, yo estoy enojada. Si él está triste, yo estoy triste. Si él, entonces decimos, a ver, espérate, ¿qué está ocurriendo que te estás perdiendo y que estás viendo a través del otro? Ujú, ujú. ¿Sí? Sí. Y bueno, ¿cuáles son las opciones? Yo digo, o sea, ¿qué puede hacer alguien que hizo qué? Quiero buscar ayuda, ¿no? O por lo menos ya se empieza a cuestionar y dice, bueno, quiero hacer algo al respecto. ¿Qué puede hacer alguien que se está cuestionando que a lo mejor sería bueno hacer un cambio en su estilo de vida o empezarse a responsabilizar de sí mismo? Ujú. Mira, yo siempre, no solamente porque yo soy psicóloga, sino yo lo he dicho, yo como paciente, Ujú, ¿verdad? Como cliente con una psicoterapeuta, yo puedo decir, lo mejor es ir a terapia, ujú, ¿sí? Eso es una realidad. Sin embargo, también una realidad es que
no es tan sencillo para muchas personas, ¿no? O sea, el decir, voy a ir a terapia, Ujú, porque todavía hay muchos tabús ujú, en el de si estás loco, en ujú. el de tantos memes que salen, ¿no? Sí. Que el psicólogo le gusta el chisme y vas y le Ah, platicas y le pagas, ¿no? Entonces no es el punto, ¿verdad? Sino es el ir a una terapia es ir a encontrarme, es ir a escucharme también, porque yo a veces a pacientes míos, ¿verdad? Les digo, ¿cuántas veces a la semana hablas contigo como estás hablando ahorita? sí. ¿Sí? Ujú. Y entonces de repente es como ¿cómo? O sea, no, estoy hablando contigo. Ujú. Sí, yo te estoy escuchando. Sí. Yo te estoy escuchando y te estoy acompañando Ujú. en este escucharte, identificarte, rescatarte, pero estás hablando contigo y qué tanta conciencia tengo en este lenguaje conmigo. Ujú. Y hay veces que no hay ningún momento del día en donde yo hable conmigo, Sí, como ¿sí? esto que decías desde la mañana, ¿no? El poder tener un espacio, se me Ujú, ocurre, un horario en donde tú digas, bueno, yo hasta las 9 es donde yo agarro mi teléfono, ¿no? 8 de la mañana, ¿no? Empieza mi día para los demás, ujú, pero ujú. antes de eso es un estar conmigo, ¿no? Sí, o llegar a mi casa y darme 10 minutos antes a lo mejor de empezar toda la rutina que necesita mi hogar, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. O qué tanto me doy ¿O tú? tiempo de hacer algo que a mí me gusta, Ujú, porque también creo que eso es importante, ¿no? De repente no tenemos hobbies, eso. no tenemos algo que me satisface hacer por el simple hecho de hacerlo, no porque me haga mejor en mi trabajo, no porque me haga necesariamente ser mejor mamá o Ujú, ser mejor, no, sino a ver cuántas cosas haces porque a ti te gusta hacer, ujú, ¿sí? ujú, Y por consecuencia va a venir el compartirlo con el otro y que el ujú, otro se satisface también por esto que yo hago. ujú. Pero ¿qué hobby tienes? ¿Qué te gusta hacer? Sí, hay personas ¿Sí? que no pueden contestar eso. Si no, sabes, la respuesta es no tengo tiempo. Sí. Ujú, ¿Sí? No hay ujú. tiempo para Sí, no eso. hay tiempo. No hay tiempo para ir a terapia, ¿sí? Yo Ujú, les digo, oye, es 1 hora una vez a la semana, 1 hora una vez a la semana, ujú. no es 1 hora diaria, Sí, sí, ni sí, es 2 veces al día o 2 veces a la semana, es sí. 1 hora diaria. Ujú, Digo, a la semana, perdón, ujú, ¿sí? ujú. Entonces, sin embargo, a veces no. Bueno, también hay grupos a donde puedes ir de autoayuda, Mm, ¿verdad? Grupos también terapéuticos o grupos de mujeres o sí, grupos de lecturas o reuniones hasta con amigos. Puede ser esta parte también muy sí, terapéutica en sí, sí. donde qué tanto también me salgo de este patrón de toda mi semana o de esta Del estructura molde. también del molde, exactamente, ¿no? De repente que ya se acaba o no tengo esta parte. Y eso también tiene que ver con la prevención de violencia. Cuando se trabaja la prevención de violencia, se le dice a las personas, ok, a ver, ¿cuántas amistades tienes sin contar familia? ¿Sí? O sea, ¿con cuántas personas tú puedes decir, ahorita yo le puedo llamar a tal persona y en donde sé que me puede apoyar o en donde yo voy a atreverme a decirle lo que me está pasando? Mm, Porque también es otra cosa. sí, A veces no me atrevo a decir sí. lo que me está pasando porque qué van a pensar de mí o cómo me voy a ver, mi lado vulnerable. Ujú, ¿Sí? ujú, Entonces también desde ahí viene cuánto apoyo tú te das cuenta que tienes. Y ujú, si todo esto está cerradito, pues bueno, hay que buscar un terapeuta y hay muchas instituciones también, ¿sí? ujú. Hay instituciones privadas, hay instituciones gubernamentales, hay instituciones, o sea, creo que también ya es mucho más sencillo acceder a Ujú. una atención, Líneas ¿sí? telefónicas a veces. Exacto, líneas Ujú, telefónicas, hay sesiones ahorita ya por videollamadas, ujú, ¿verdad? ujú. Escuchar temas como Podcast. esto, claro que sí, digo, tú que sacas bien seguido, pero, o sea, todo esto, ¿no? Ujú. Libros Sí, también, y en donde puedo gratuita. escuchar y gratuito, Hay exacto, audiolibros hay gratuitos también. O sea, es decir, si no canales, o sea, podemos hay mucho, acceder a una terapia, pues podemos buscar un chorro de otras opciones, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, sin embargo, ahí también es aventarme a esta parte, ¿sí? Echarme este clavado, decir, a ver, me quiero ver, Ujú, ¿sí? Porque esto, fíjate, esto también es bien interesante, ¿no? ¿Cuántas veces al día te ves, Caro? ujú. Sí. ¿Sí? O sea, y es algo muy, yo lo digo así, tal cual, literal,
pues en la mañana que yo me arreglo y que a lo mejor cuando me seco el cabello o a lo mejor sí me maquillo o cuando me estoy lavando los dientes o cuando voy en el carro y muevo el retrovisor y pues hago ahí un medio contacto sí. conmigo, ¿sí? Pero después de esos puntos, ¿cuándo? Sí. O sea, mi visión física, ¿verdad? Es hacia afuera. Y estoy viendo a los otros, estoy atenta y estoy viendo los movimientos y qué hizo, qué no hizo, dónde está, qué bla, bla, bla. Y allá está mi atención. Entonces, ¿cuántas veces está mi atención hacia mí? Sí. Así como decíamos, en esta escucha, en este contacto y en este verme también. Sí, bastante interesante, Sí. Judith, o sea, para la reflexión, ¿no? O sea, cómo me escucho, cómo me veo, ¿no? Cómo me siento en esta relación, cómo me hace crecer, qué hago por mi necesidad. Sí. Te agradezco muchísimo el espacio, Judith. Deseo que sea el primero de muchísimos episodios juntas. Y pues bueno, bienvenida a Comunidad Terapón. Muchas Ya gracias. eres parte de la Comunidad Terapón, ¿no? Tanto que queríamos y tanto que, ¿verdad? Pues este es un espacio para todos, para compartir el saber, ¿no? Te comparto, y creo que no lo he mencionado en ningún podcast, pero bueno, la palabra terapón la llegué a escuchar alguna vez en un diplomado y nos compartía la ponente que terapón es el segundo a bordo, es un siervo, es un servidor. El terapón es el soldado que levanta el caído, el que lo acompaña. El terapón es un doliente, es un acompañante del doliente, ¿no? Entonces, por eso puse terapón y comunidad, porque creo que todos podemos funcionar como un acompañante, profesionales o no, ¿no? De alguna manera podemos acompañar al doliente y es esta parte y el objetivo de este espacio y de compartir el saber, lo que decías. Haz una lista de las personas que tú crees que pueden estar para ti cuando te sientes vulnerada o vulnerado y que puedas acudir a ellos, ¿no? O sea, porque todos somos terapones de alguna forma. ¿Sí? Claro, claro. Desde nuestra experiencia de vida. Totalmente. ¿Sí? Desde nuestra experiencia de vida, yo puedo saber e identificarme contigo. Sí, entonces en mi saber yo te puedo acompañar, te puedo escuchar, ¿no? ¿En dónde pueden contactarte, Judy? ¿Tus redes sociales? ¿Algún nuevo teléfono? Bueno, sí, tengo ahora sí que mi red social ahí, Judith Vélez, ¿verdad? Judith Vélez. También tenemos lo que es Espiral. Ajá, sí. Y bueno, y mi número, que no sé si ahí por ahí lo pones o Sí, lo escribimos. lo escribimos y lo damos ahí para que lo puedan tener. Claro que sí. Y haces atención privada en línea también, ¿verdad? Sí, privada, presencial y por línea. Ok, perfecto. Sí. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Gracias Judith. a ti, Caro, por la confianza y por darme este espacio también. No, muchísimas gracias. Pues bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en YouTube, TikTok, Instagram y en Facebook como Comunidad Terapón y nos pueden escribir a Gmail como comunidadterapon@gmail.com. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.